Hola, muy buenas tardes. Eh, en el día de hoy vamos a estar trabajando es un tema muy sustancial, se llama de la serie de ECO. Así que en unos pocos minutos comenzamos. Les invitamos que para que todos nos conozcamos mejor y aquellos que se conecten por primera vez, que nos puedan colocar en el chat de dónde vienen, de qué comunidad, curso, como los demás podemos conocernos. Por ahí veo a Miriam, saludos Miriam, veo a Ivette, saludos, a Eric, Hola, hola, a Linet, a Lucía, a hola Tania. Karen. Saludos, saludos. Súper, pues aprovechando entonces rapidito aquí el tiempo, les repaso la agenda, que en el día de hoy vamos a estar en el horario acostumbrado y vamos a repasar la bienvenida y la introducción, las guías generales, las maneras de acceder a la IECO, la didáctica con nuestro experto, la presentación y discusión del caso comunitario y después los anuncios y el cierre. Así que tenemos hoy una dinámica breve. Voy a hacer rapidito por aquí un challenge, a ver si ustedes pueden adivinar dónde están localizados estos dos cuerpos de agua. Pueden o chat. Si alguien, podemos empezar con el número uno. ¿Verdad? Como que adivinen dónde están localizados estos dos cuerpos de agua. El uno en el San Sebastián. Eh, mm, no es San Sebastián, pero mira el chat. Vamos a ver. Sí, correcto. El yunque es la Coca Falls. Y entonces quería, ¿verdad? Preguntarle, esto es un es la entrada, ¿verdad? En el yunque, que es la famosa Coca Falls, que ahí está donde los turistas paran a tomarse una foto, donde nosotros nos paramos a tomar una foto de lo que vemos justo en la entrada. Muy bien, entonces la segunda imagen, ¿pueden adivinar dónde es? ¿En qué municipio? Mm, ¿No? Ojo de agua, pero no recuerdo el municipio. Sí, muy bien. Eh, Hay muchos caimanes. Bueno, cuando yo fui no había caimanes. Podrían haber porque hay muchísimos. Pero es un manantial en Manatí, en Manatí. Así que nada, eso era promocionando los lugares bonitos de nuestra isla. Y voy a repasar las guías generales. Le invitamos siempre a encender su cámara durante la sesión, igual el micrófono, a compartir su experiencia y a escribir en el chat en cualquier momento durante toda la sesión. Y les recordamos que estas sesiones van a ser grabadas para fines educativos. Entonces, repasamos como siempre que los recursos van a estar disponibles de todas las sesiones en tres medios. El primero es la plataforma AEGO, que usted ya se registró. El segundo medio sería los recursos del Puerto Rico Public Health Trust, la librería digital. Y por último, el canal de nosotros en YouTube,
llamada igual, ¿verdad? Como la serie ECO, Acueductos Comunitarios, fortaleciendo su gestión. Y vamos a tener aquí rapidito la preprueba. Va a poder ver en la pantalla que le va a salir. Así que de no salirle, les recomiendo que mis compañeras han colocado una imagen de donde puede conseguir la opción de los polls. Entiéndase la barrita rectangular al final, ¿verdad? De la plataforma Zoom. Pero si no pueden entrar por ahí, pueden darle scan con su celular al código QR. Nicole, se nos unieron tres personas más. No sé si quieras volver a repetir eso. Seguro, en el tiempo que tenemos ahora, estamos contestando la preprueba. Para conseguir la preprueba, se supone que les salga automáticamente en Google, y escanear con la cámara el código QR. Son unas tres preguntitas. Igual pueden ir a la opción de More, que van a encontrar donde les sale polls, quizzes, y ahí le van a salir las preguntas. Son tres preguntas. Estamos contestando, bienvenido a todos nuevamente. Vi que alguien más se conectó, dos personas están conectándose. Estamos contestando en la sección de polls las tres preguntitas, y si no le aparece, repito que pueden utilizar el código QR en la pantalla o ir a la parte de More y sacar, ¿verdad? Ahí la opción de polls y quizzes. Son tres preguntitas. Una vez la mayoría ya ha contestado las preguntitas, que ya veo que vamos un 78%, pues podemos proceder a la próxima parte de la presentación. Muy bien. Como tenemos 85% de participación, voy a pedir que pasen a la próxima diapositiva. Y empiezo por presentar el tema de hoy, que sería la mitigación y protección de las áreas del acuífero. Y nuestro recurso de hoy es Orlando Medina, coordinador del proyecto de protectores de Cuenca. Así que, Orlando, adelante. Gracias, empiezo a compartir mi pantalla, ¿correcto? Sí, correcto. Sí. Sí, vamos allá, déjame buscarla aquí rapidito. Esta misma. Mire, ahí la ven. Sí, Sí, nítido. ¿Y me escuchan bien? súper bien. Ok, pues buenas tardes. Como dijo la compañera, ¿verdad? Mi nombre es Orlando Medina y soy coordinador de proyectos para Protectores de Cuencas, que es una organización sin fines de lucro. Eh, Hoy vamos a hablar de mitigación y protección de las áreas del acuífero.
¿ok? Y yo voy a enfocarme más en esas cosas que podemos hacer para esa protección de las áreas del acuífero y en siembra de árboles. ¿Ok? En la fotito, pues, ahí me ven con mi compañero, que es el que sabe de plantas, el duro en las plantas, es el que está en el medio. Y ahí estamos visitando un dueño de finca privada, le estábamos haciendo la visita para hacerle un plan de manejo, que es algo que hacemos también. Bien, protectores de cuenca, como le digo, somos un sin fines de lucro dedicado a la restauración de ecosistemas con técnicas y diseños basados en la naturaleza. La oficina principal es en Yauco y el vivero de nosotros también es allí. Y atendemos entonces proyectos que van a todo el archipiélago de Puerto Rico. En la foto aquí ven un ejemplo de Finca Florida, perdón, Finca Escalera en Florida, donde sembramos varios arbolitos. El vivero que tenemos produce más de 80.000 árboles nativos cada año, ¿verdad? Es un proceso que se mueve constante. Salen árboles a sembrar. Nosotros traemos semillas con un permiso especial que tenemos de recursos naturales. Así que si nos ven por ahí, tenemos el permiso para hacerlo y las vamos y las llevamos al vivero para seguir produciendo esos arbolitos. Eh, experiencias relevantes, nosotros llevamos trabajando desde 2012 haciendo ese tipo de trabajos, ¿verdad? De limitaciones ecológicas, reforestaciones, restauraciones costeras, manejo de hábitat, monitoreo de especies. Y en esos proyectos siempre tratamos de incluir a la comunidad para que, ¿verdad? Porque los proyectos están hechos para la comunidad, ¿no? Eso eventualmente es para el disfrute de todos nosotros. Y así la comunidad puede adueñarse también de esos proyectos y, y poder disfrutarlos y protegerlos, ¿verdad? De una en el corredor ecológico del noreste en Luquillo. En esta siembra se sembraron alrededor de 6.000 árboles y aquí vemos el equipo de la brigada. Disculpa, adelante. Entonces, sí, también hacemos en esta implementación hicimos construcción de tablado elevado para darle un paso fijo, ¿verdad? Indicado a las personas y así que no haya erosión por pisando otras áreas. Hicimos restablecimiento de la conectividad hidrológica del lugar, limitaciones ecológicas para áreas sensibles donde hay quizás plantas en peligro de extinción, ¿verdad? Hacemos todo ese tipo de trabajo en la organización. En este otro proyecto, lo que hicimos fue enriquecer las áreas de la cotorra puertorriqueña, ¿verdad? Donde pudiera ya habitar o esparcirse eventualmente. Y lo que hicimos fue contactar dueños de terrenos privados y ofrecerles arbolitos y sembrarlos. Las especies escogidas ahí eran afín con la cotorra puertorriqueña y al final se les dio un letrero para que se sintieran orgullosos, ¿verdad? Que formaron parte del proyecto. Bien, entonces ahora para entrar en el tema nuevamente, el tema es mitigación y protección de las áreas del acuífero. Pues entonces quería definir primero qué era mitigación. Así les pregunto yo a ustedes entonces, así puede ser escrito en el chat, qué se les ocurre o qué les viene a la mente cuando escuchan mitigación. ¿Te puedo dar un minutito? Según entiendo, es tratar de, bueno, como dijeron la compañera, reducir daños o que un aspecto en particular, tratar de que no suceda o suceda lo menos posible. Gracias. Bien, voy a contar. Mitigación es la acción de reducir o aliviar la intensidad o el impacto negativo de un evento. En un ejemplo clásico de mitigación es, ¿verdad? Si cortas un árbol, pues debes sembrar 5 árboles o 10 árboles. Entonces así estás mitigando el efecto negativo que hiciste en quitar un árbol, ¿verdad? Al sembrar. Eso obviamente va a depender de la especie. Hay especies que crecen rápido y ahí es bien viable, quizás hasta sostenible. Hay especies que son de crecimiento bien lento y ya ahí pues esa mitigación pues no es viable. Así que va a depender de caso a caso y de lugar a lugar en donde se aplique. Entonces, ya que definimos mitigación, pues ¿qué queremos proteger en el acuífero o qué queremos mitigar? La idea sería proteger lo más posible en el acuífero los factores y si no se pueden proteger, pues mitigarlos.
¿Qué factores se creen que debemos proteger en un acuífero? ¿Pueden hablar en confianza? Decime lo que piensan. Los alrededores, cuencas, evitar el uso de herbicidas, sedimentos. Eh, Así mismo, todas esas cositas son cosas que queremos proteger en el acuífero. Y si no las podemos proteger, ¿verdad? Evitarlas, pues, ¿qué podemos mitigar de todo eso? Básicamente contaminantes, ¿verdad? Queremos proteger el acuífero de contaminantes. Eso incluye lo que dijo el compañero, sedimentación o erosión, proteger el acuífero de pesticidas, de actividades urbanas. En eso me refiero como a desagües que salen a las diferentes líneas de agua, ¿no? Fertilizantes de sitios agrícolas, actividades industriales o actividades ganaderas. Todo eso son cosas que queremos evitar o proteger que no lleguen al acuífero. Y si no podemos protegerlo, pues mitigarlo para eventualmente, ¿verdad? Proteger lo que es la calidad del agua de ese acuífero. Debe ser el enfoque, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es calidad de agua? Según la Fundación ACUAE, es el término que describe las características químicas, físicas y biológicas del agua, dependiendo del uso que se le va a dar. ¿Ok? Y para esto, pues se analizan elementos como la temperatura, contenido de mineral disuelto, la cantidad de bacterias que se tiene, ¿verdad? Esto va a depender, como dije antes, del uso que se le va a dar a esa agua. Y eso es lo que queremos proteger, que esa calidad de agua sea la mejor posible. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para proteger esa calidad de agua en un acuífero? La herramienta que yo les traigo hoy, y quizás por excelencia la que yo prefiero, es usar la naturaleza, ¿no? Para eso, la naturaleza es sabia y ya sabía cómo protegerse de ella misma. Ahí entra lo que es el amortiguamiento ribereño. Las zonas de amortiguamiento ribereño pues son franjas de vegetación incorporadas al paisaje y asociadas estrechamente a esos cuerpos de agua y nos provee una serie de beneficios y servicios, ¿verdad? Bienes y servicios. Se le conoce por diversos nombres. Se le puede llamar corredores de fauna, corredores ecológicos, ¿verdad? Si están asociados a un cuerpo de agua, pues ya se considera amortiguamiento ribereño. Se le puede llamar vías verdes, cortinas rompevientos, franjas filtro. Esos nombres son lo mismo para el mismo concepto de amortiguamiento ribereño. Volvemos, si está asociado a un cuerpo de agua. Bien, aquí les vengo a traer entonces dos ejemplos rapiditos de la importancia de la vegetación y la hojarasca en esa protección de la calidad del agua y de control de sedimentos. En el primer video, ¿verdad? Vemos cómo una misma cantidad de agua en el suelo descubierto pues va a promover esa sedimentación y cómo entonces con vegetación podemos mitigarlo ¿verdad? O simplemente que no exista. Va a existir bien poco, siempre va a haber un poco, pero lo menos posible. En el segundo video lo mismo, vemos como a diferentes densidades de vegetación tenemos diferentes claridades en el agua, ¿verdad? Menos sedimentación. Mientras más denso, pues hay más control. En este video, aquí se los pongo para que puedan ver la diferencia entre la tierra descubierta, la hojarasca y la vegetación. Lo tengo en mute, así que si no escuchan nada es porque así está diseñado. Y yo lo voy a ir dando hacia adelante. Primero ver que llena el envase eventualmente se vierte y esa agua va a arrastrar ese sedimento, ¿no? Lo van a ver ahí, lo ven. En el segundo envase entonces solo hay hojarasca y él va a hacer la misma acción, echarle agua. Ya solo con haber hojarasca sobre el suelo va a crear un efecto en esa filtración del agua. Lo pueden ver bien significativo, se ve. O sea que la hojarasca de por sí hace ya un bien grande en ese suelo y en controlar esa sedimentación, esa erosión. Debemos aprender a valorarla y a quererla, ¿no? Mucha gente, no, ese revolú de hoja en los lugares, pero ellas tienen un propósito y nos dan unos beneficios. Y el tercer ejemplo, pues como ustedes se imaginarán, ¿verdad? La vegetación densa va a hacer que esa
filtración de agua y esa retención de ese suelo sea mayor y por lo tanto el agua sale más clara. Lo ven ahí. La idea es que haya una mezcla, ¿no? De las dos de la izquierda entre hojarasca y vegetación densa para promover que el agua esté más limpia. Bien, entonces el amortiguamiento ribereño puede tener varios objetivos. Como ven ahí, ¿verdad? La lista es grande, es calidad de agua, puede ser biodiversidad, dependiendo del enfoque que le quiera dar cada cual cuando vaya a aplicar ese diseño de zonas de amortiguamiento. Puede ser suelos productivos, oportunidades económicas, protección y seguridad, estética, recreación al aire libre. Nosotros obviamente hoy en esta serie nos enfocamos en lo que es el acuífero y debe ser pues el enfoque de la calidad del agua. Básicamente, los objetivos es reducir la erosión escorrentía, como dijo el compañero ahorita, y reducir esa escorrentía, ¿verdad? Quitarle que el sedimento, el exceso de nutrientes y otros contaminantes potenciales. Cuando hablamos de exceso de nutrientes, el agua es bien importante que esté lo más, ¿verdad? Que haya un balance. Y nosotros, si, por ejemplo, si hay un agricultor que le echa fertilizantes a su predio, y las plantas absorben solo el 50% de ese fertilizante, pues hay un 50% que se va a enjuagar cuando cae lluvia. Ese exceso de nutrientes no es bueno en los cuerpos de agua porque promueve las algas, por ejemplo, que haya un brote de algas y saca de balance por completo lo que es la biología, ¿verdad? O la ecología de esa cuenca o ese cuerpo de agua. Así que queremos tratar de reducir esa cantidad de nutrientes que se lavan con la escorrentía o otros contaminantes, ¿verdad? No solo nutrientes, pueden ser otros contaminantes. Lo que queremos es retirar esos contaminantes o retenerlos en un sitio que se usen y no lleguen al cuerpo de agua. Las funciones, pues desacelerar el agua, ¿verdad? Así que reducimos la erosión, desaceleramos esa fuerza con que el agua baja en una escorrentía y eso promueve la filtración, ¿no? Que permee en el suelo y pueda entrar bien al suelo y así se filtra. Atrapar contaminantes de las correntías superficiales, eso lo hacen las plantas, las raíces. Atrapar contaminantes en el flujo subsuperficial, ¿verdad? Lo mismo con las raíces, ellas se van a aprovechar de los nutrientes que estén en exceso y estabilizar el suelo. Agarran ese suelo y no dejan que haya erosión. En el diseño general, todo este conocimiento viene de un recurso hecho por el Departamento de la Agricultura de Estados Unidos junto con NRCS, que es el Servicio de Conservación de Recursos Naturales de Estados Unidos. Aquí ellos proponen o ponen una imagen donde hay tres zonas para proteger los cuerpos de agua de tres zonas de amortiguamiento ribereño. Y vamos a empezar de afuera hacia adentro. La primera zona o la más externa es la zona 3. Esa zona es súper importante, más importante de lo que quizás pensarían. Es la zona de herbácea. Esa zona va a tener pastos y esos pastos son la primera contaminantes. Esa zona es bien importante en Puerto Rico. Ahorita yo le voy a dar unos ejemplos por zona, pero pueden ser herbáceas como camomila silvestre, ¿verdad? Matojos que crecen aquí en Puerto Rico naturalmente. Cuestión de mantener una franja densa de ellos mezclada con pasto y algunos arbustos para que aguanten ese golpe, ¿verdad? De la escorrentía. Después le sigue la zona 2 que entonces un bosque con especies nativas o pueden ser especies introducidas de crecimiento rápido que los agricultores o el dueño de terreno puede aprovechar para vender madera. En esa zona 2 es una zona que puede ser manejada con árboles frutales, mezclada con especies nativas, mezclada con especies madereras. Y entonces el agricultor o el dueño de terreno puede sacarle provecho a esa segunda zona manejándola. Y después sigue la zona 1. La zona 1 es la más importante, la más cerca del cuerpo de agua y aquí sí se espera que entonces esté llena solo de especies nativas y que se conserve en su totalidad, ¿verdad? Que se deje lo más natural posible, que crezca para que aguante ese terreno ahí y sirva como esa protección, ¿verdad? Y aumenta la biodiversidad, le provee sombra al cuerpo de agua, o sea que baja el calor. Y eso es lo que queremos de esa zona 1.
La zona 1, como ven ahí, la sugerencia es que mida 15 pies hacia cada lado del cuerpo de agua. Es recomendado que la zona 2 sean 60 pies y la zona 3, que es la de pasto, 20 pies hacia cada lado del cuerpo de agua. Eso va a depender de cada lugar, ¿no? A veces no tenemos tanto espacio, pero sí es importante tratar de que cada zona esté presente en esos lugares. ¿Ok? Bien, aquí para ser un poquito redundante, los propósitos entonces del amortiguamiento ribereño son interceptar sedimentos y nutrientes o plaguicidas de las escorrentías. Reduce la cantidad entonces de nutrientes y otros contaminantes que llegan a esas aguas no solo superficiales, sino subterráneas. Proveen alimento y albergue a la vida silvestre, ¿verdad? Porque aumenta la biodiversidad. Ayudan a disminuir las temperaturas porque proveen sombra y reducen las inundaciones, ¿verdad? Porque al controlar esos golpes de agua que vienen con la lluvia, pues no llega ese golpe tan directo al río y por lo tanto no baja ese golpe tan fuerte por toda la cuenca. Proveen desechos orgánicos y madera en descomposición para organismos acuáticos y proveen resistencia a la erosión en los taludes y cauce, ¿verdad? Agarra el terreno, no deja que ceda. Para tener un buen diseño efectivo, pues hace falta la planificación como con cualquier otra cosa, ¿no? Aquí es igual. La planificación va a incluir diferentes pasos, entre ellos identificar el problema y las oportunidades, determinar los objetivos, inventario de recursos, ¿verdad? Con qué estamos bregando en esa área, analizar esos recursos, qué cosas necesito, qué cosas no necesita, formular alternativas para lo que de erosión o sedimentación, evaluación de alternativas y toma de decisiones, implementar entonces esas decisiones y al final evaluar el resultado de esa implementación. Y para esto yo recomiendo, ¿verdad? Que los objetivos sean lo más puntuales posible. No solo decir, yo quiero reducir la erosión aquí, sino decir, yo quiero reducir la erosión a la mitad, ¿verdad? Lo ideal que sería 100%, aunque eso nunca va a ser real. La erosión es un proceso natural que ocurre, cuestión de tratar de que sea regenerativo quizás y reducirlo lo más posible. Pero poner un número puntual es bien importante porque te da un objetivo, ¿no? Al que alcanzar. En este caso, ¿verdad? Son ejemplos. Y quizás puedes decir, mira, después del manantial o del acuífero, yo quiero mejorar el hábitat para los peces nativos. Pues, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que sembrar? Y así promueve, qué sé yo, la recreación de la pesca, diferentes otras cosas. O reducir el nitrógeno al 70% si hacemos análisis de agua, ¿verdad? En esos lugares. Ese tipo de objetivos puntuales, ¿verdad? Debemos tenerlos. En cuestión de plano conceptual, en el recurso que van a tener disponible, pues salen unas diferentes secciones en una zona urbanizada donde se aplica lo que es el amortiguamiento ribereño. Yo creo que Puerto Rico en particular cae bien en la primera sección y en la segunda, especialmente en la primera, en esto de acueductos, ¿verdad? De acuíferos comunitarios. La primera sección, como ven aquí, está diseñada para filtrar las escorrentías agrícolas y así reducir los costos de tratamiento de agua potable en una comunidad. ¿Ok? Esta zona de amortiguamiento entonces brinda hábitat, además de proteger esa calidad de agua y un corredor natural para la fauna de esa área. Como pueden ver aquí, vemos las tres zonas que mencionamos, ¿no? Vemos una zona de pasto, seguido por una zona de árboles y seguido por otra zona de árboles pegadito al cuerpo de agua principal. Ven aquí que podemos hacer diseños dentro de esas zonas como senderos, ¿no? Podemos hacer veredas para caminar y disfrutar esas zonas, quizás abrir interés a lo que es observación de aves, todo ese tipo de cosas. En el segundo diseño, este ya va más alineado con áreas urbanas y hay un humedal. Aquí en este segundo diseño hay un humedal artificial que se crea porque la escorrentía trae mucho sedimento desde la área urbana. Esto es una forma de controlar lo que es sedimentación. Como ven, supongamos que eso está en una pendiente, baja un bonche de agua sucio con tierra, pues se hace
humedad de la alimentación, esas plantas absorben el exceso de nutrientes y el excedente, ¿verdad? Eso se empieza a llenar y se va a inundar y eventualmente va a seguir hacia el cuerpo de agua, pues ya lo que sigue hacia el cuerpo de agua debe estar con menos sedimento, más limpio. Eso es una forma ¿verdad? De trabajar con sitios así urbanos que tienen esas escorrentías. Para un ejemplo de vegetación nativa por zona, aquí les traje ejemplos reales y de plantas que tenemos en nuestro vivero y cómo las usamos para esos amortiguamientos ribereños. En la zona 3, que es la zona más externa, pues ahí promovemos mucho el vetiver o el pacholí, el Basia silvestres que estén en la zona, podemos mantenerla, y arbustos, especies de arbustos como forestiera o algodoncillo, son especies que podemos recomendar y que sembramos cuando nos toca trabajar zonas como esta. Después le sigue la zona 2. En la zona 2, si quieres sembrar frutales, nosotros a veces tenemos disponibilidad de guanábana y corazón, que son frutos ya más quizás caribeños, entre comillas. Eh, y también tenemos hoja menuda, péndula, úcar, birijí y roble nativo. Son especies que puedes sembrar en esa zona 2. Algunos de ellos se pueden usar para madera, como dije ahorita. Son especies que tenemos en nuestro vivero. Y le sigue la zona 1. Esa zona 1 es la más importante, la que queremos conservar al 100%. Sí. Ahí normalmente recomendamos ortegón, moca, guaraguao, jagüey, palo de María, cayur. Podemos recomendar palmas, ¿verdad? Palma de corozo. Así que hay una variedad de especies caribeñas o puertorriqueñas, ¿verdad? Que son las que tenemos siempre en el vivero, que son ideales para ese tipo de zona. Y esas especies van a depender de la zona de vida en la que usted se encuentra, ¿verdad? O sea que especies de costa no se van a dar bien en la montaña ni viceversa. Así que siempre hay que hacer un estudio de dónde usted se ubica para entonces recomendar esas especies específicas, ¿verdad? A esa área o esas zonas de vida, como ven en el mapa. Aquí traje otra lista que hicimos hace poco en un plan de manejo que estamos haciendo. Esta la hicimos para una finca en Caguas. Esa finca discurre a través de ella varios cuerpos de agua, varias quebradas, y esta lista la hicimos para ese dueño, por si quiere enriquecer esa franja ribereña que él tiene allí. Una finca muy bonita. Aquí solamente lo pongo para que vea, ¿verdad? Hay 2 arbustos recomendados, no, perdóname, hay 4 arbustos recomendados, ahí tienen los nombres comunes y el nombre científico también, si es algo que les interesa saber. A la derecha vemos si es nativo o es endémico, o sea, si es caribeño o si es puertorriqueño específicamente. Bien, entonces ahora en proceso de siembra, lo que recomendamos siempre y tratamos de hacer siempre, y lo busca, ¿verdad? Para sembrar, ese hoyo que usted hace en el suelo debe ser el doble de ancho del tiesto que usted tiene. Y de profundo, un poco más profundo del tiesto, ¿verdad? Pero lo más importante es el ancho, porque las raíces secundarias son las primeras que van a estabilizar ese árbol antes de la primaria. La primaria se va a tardar un poquito más. Así que debe haber más ancho para eso, para facilitarle esa estabilización al árbol. Usted básicamente lo pone, ¿verdad? Hace el hoyo, le echa un poco de tierra buena en el fondo. Este tercer paso que ve aquí es una gel que nosotros tenemos que promueve la retención de agua. Así que nosotros le echamos eso también a esa tierra, la cubrimos otra vez con tierra por encima en el paso 4 y ahí la vamos aplanando, ¿no? La vamos afirmando el terreno y luego entonces sembramos el arbolito. Una vez puesto el arbolito, le echamos el resto de tierra alrededor de ese hoyo y lo podemos, en el paso 8, lo podemos otra vez afirmar, ya sea con el tenis, ¿verdad? Con el pie. Poco a poco lo vamos afirmando para que él quede ahí bien, bien, bien puesto. Y luego de eso, entonces le podemos echar un poco de abono alrededor. Ve aquí en el ejemplo 9 y 10, el abono que se echa no es tanto, es poquito y es alrededor del hoyo en la afuera, ¿verdad? No es cerca del tronco.
Ajá, aquí otra vez. Y entonces en el paso 11 volvemos a tapar el exceso y el paso 2 se ve que le ponemos un conito de PVC. Ese conito es para lo que le dije ahorita, si talamos, ¿verdad? Por el área, que el trimmer no se lleve el arbolito enredado. Así que ese paso es importante de protegerlo de alguna forma. Nosotros a veces recomendamos también que se haga un borde alrededor de esa tierra donde se sembró, para que cuando llueva el agua se pose, se haga como una posita de agua y no se lave rápido. Y eso promueve que se filtre donde está el arbolito. Recordar, pues cuando se siembra por primera vez, ese riego es súper importante porque el arbolito queremos que se estabilice, que se agarre bien en ese suelo. Luego de esos primeros meses, pues a usted ya lo puede dejar al natural, a menos de que haya una sequía, ¿verdad? Que requiera un poquito de ayuda, pero él se debe adaptar bien. Los arbolitos que tenemos en nuestro vivero están aclimatados, los tenemos primero en un vivero, pero después los sacamos al sol, a que estén expuestos a eso. Y ya está. Con eso, ¿verdad? Se siembran los arbolitos. Proyectos actuales que tenemos de siembra, quería traerle esto para el que pueda aprovecharlo. Estamos disponibles. El primer proyecto, que es el que decimos LSR, ¿verdad? LSR, Planes y Siembra, es un proyecto que incluye un plan de manejo a los dueños de fincas privadas e incluye siembra también de árboles. La huella de ese proyecto es el sur y el este de Puerto Rico. Yo les traje, déjenme ver si le puedo. Ya mismo, cuando acabe la presentación, les puedo enseñar un mapita para que vean la huella. Pero es todo el sur de Puerto Rico y el este. Incluye Vieques y Culebra. Cualquier dueño interesado, ¿verdad? De terreno, las restricciones son que pedimos que tenga una finca de 3 cuerdas o más y que quiera sembrar más de 30 arbolitos. Si usted tiene esas dos cosas, pues le podemos sembrar 500 árboles si usted quiere, ¿ok? 1000 árboles. Pero esos requisitos mínimos, ¿verdad? Tienen que cumplirlos. Y ahí le hacemos el plan de manejo, es totalmente gratis para el dueño de terreno. Y la siembra también. Nosotros llevamos la brigada de siembra y le sembramos esos arbolitos donde usted nos diga, siguiendo, ¿verdad? Nuestras recomendaciones, pero donde usted diga, y ya está. Y se le da mantenimiento también. Se le puede dar riego los primeros meses. O sea que nosotros vamos al lugar y echamos agua. El segundo proyecto, que es Forestería Urbana, es un proyecto nuevo de este año. Esa la huella es más limitada, es solo esos 6 pueblos del suroeste de Puerto Rico. Pero aquí hay más libertad, ¿verdad? Aquí ya podemos sembrar en áreas urbanas, ya sea escuelitas, parques pasivos, sitios del municipio, urbanizaciones. En este proyecto, la meta es sembrar 8000 árboles. Y en realidad, cualquier persona interesada que se organice, yo vivo en la urbanización Esperanza, y pues yo normalmente les digo, mira, pues habla con los vecinos, y si hay un grupo de vecinos que quiere sembrar, pues con mucho gusto vamos y sembramos. Entonces así, pues, ¿verdad? Llevamos la brigada y podemos sembrar en la urbanización completa. También el mismo número, el contacto es el mío en esos primeros dos proyectos. En ese de forestería urbana no hay un límite como el primero, ¿verdad? De cuerdaje ni nada. Lo que se espera es que se siembren en zonas urbanas. Y entonces en el tercer proyecto, que es el SR Dry, es un proyecto que trabaja la mitigación de fuegos forestales. La huella es igual al sur y este de Puerto Rico completo. Y ahí no incluye plan de manejo, solo siembra. Así que el proceso de siembra quizás se agiliza un poco más porque no incluye ese plan de manejo que toma tiempo. Pero los requisitos mínimos son los mismos que en el primero. Se requiere que tenga por lo menos 3 cuerdas y que quiera sembrar más de 30 árboles, por lo menos. Pero ellos incluyen árboles para control de erosión, seto vivo se puede hacer, ¿verdad? Que es una verja de árboles. Podemos hacerla. Todas esas prácticas, ¿verdad? Después que sean más de 30 árboles, podemos incluirlas. Y entonces el último proyecto, que es este de abajo, lo tengo en verde porque aún no se ha firmado el contrato oficial, pero en ese proyecto, ¿veis? No tiene nickname como en los anteriores, pues no se lo hemos dado todavía. Pero en ese proyecto
se quieren sembrar 200.000 árboles en todo Puerto Rico. Y ese proyecto está abierto a todo, a zonas urbanas, zonas privadas. El proyecto va a ser, o sea, es un proyecto bien grande, bien ambicioso y todo Puerto Rico puede aprovecharlo. Esperamos que todo fluya bien para finales de verano y que se firme entonces el contrato para comenzar en esa promoción. Si usted está interesado, ¿verdad? Y es de Ciales o de sitios así que no están en la huella de los otros proyectos, pues le invito a que grabe ahí el email y el número de teléfono y nos llame y con mucho gusto le dejamos saber el estatus del proyecto y lo incluimos. ¿Ok? Bien, ahí están las referencias y con eso termino. No sé si estoy a tiempo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, vamos a pasar rapidito a la postprueba y luego preguntas, que tenemos algunas en el chat. Así que quiero también resaltar que los recursos que nos está dando Orlando van a estar disponibles en la plataforma iEco, al igual, ¿verdad?, que la grabación de hoy. Así que como hay muchos recursos muy buenos, tanto las tablas como las imágenes, eh, así que todo eso va a estar en la plataforma iEco, luego de que termine la sesión de hoy. Ahora vamos a pasar a las tres preguntas que deben verlas en pantalla. Si puedes pararle a compartir, Orlando, creo que ahora va a switchar Karen cuando tenga Ahí está. oportunidad. Gracias. Sí, claro. Así que nada, les recuerdo que pueden ir a la sección de polls en la parte donde dice More, van a ver los polls y las tres preguntas de la postprueba. Una vez tengamos la mayoría que haya contestado, pues ahí comenzamos con las preguntas. Salud, bro, Giselle. Ok, como hay un 76% más o menos de las preguntas, quiero invitar a quien tenga una pregunta sé que hay algunas en los comentarios del chat, que creo que la primera la voy a mencionar. Am, Creo que dice de Gloricel Negrón que si los arbustos recomendados para la zona uno también retienen el suelo como el vetiver. Bueno, el vetiver es maravilloso porque ¿verdad? Las raíces que él genera son especiales, son una red de raíces que aguantan bien brutal el terreno. Así que no me atrevo a decir que hay algo al mismo nivel que el vetiver, pero sí es importante que no sea solo vetiver esa franja, que haya diversidad en esa franja. Así que la idea es incorporar quizás que sea más vetiver que otra cosa dependiendo de la zona, pero ¿verdad? Que se incorpore otro tipo de vegetación también en toda esa franja, porque también van a tener diferentes requerimientos de absorción. Quizás una absorbe unas cosas más rápido que otras. Así que es importante que esa biodiversidad exista como quiera en cada franja. Súper. Gracias. Voy a mencionar la otra rapidito. Creo que Idaris tenía preguntas sobre remover un tubo plástico. En la parte de la siembra, me imagino que era la de cuando están colocando los árboles. Ajá, ¿cuál era la pregunta otra vez, perdón? ¿Cuándo se debe sacar el tubo plástico? Ah, sí, eso mismo. Cuando usted crea que el árbol aguante el cantazo del trim. El tubo plástico está ahí, ¿verdad? Para proteger el arbolito del trimmer. Si usted cree, bueno, debe ser un tubito bastante más ancho que el tronco actual, ¿no? Así que si usted ve que ya el tronco está llegando a ese extremo donde está el tubo, pues debe quitarlo. Pero yo le diría que tan pronto usted crea que ya el trimmer no lo va a afectar, pues lo puede quitar.
Muy bien. Israel tiene una pregunta sobre si para jardines polinizadores y bosques urbanos, para bajar temperatura, ¿qué requieren? Para bajar temperatura de jardines de bosques urbanos, nosotros en realidad es aumentar la cobertura, ¿no? El canopy cover, la cobertura de esa área. Y toma tiempo, ¿no? Y si yo siembro un árbol hoy, mañana todavía no tengo la sombra de ese árbol. La idea es, dentro de las especies que tenemos especies que producen muchas flores, así que eso ayuda a los polinizadores. Es cuestión de analizar el área y ofrecerle las especies que tenemos disponibles y usted decide en ese aspecto, ¿ok? No nos imponemos nunca a algo en particular, siempre se habla. Así que podemos ofrecerle una lista de árboles, le decimos cuáles son más que florecen más o que dan estos otros beneficios y usted decide, ¿no? Se decide un grupo de esos árboles. Muy bien. Y entonces voy a pasar con una pregunta más antes de pasar al caso, porque estamos un poquito tight de tiempo, que si Liner Rolón dice, ¿puedo compartir los contactos de los municipios? Y claro, sí, con mucho gusto le recibimos. Y como le digo, la huella es todo ese sur y la de bosque urbano, esos son 6 pueblos. Si tiene contactos, son bien recibidos. Yo me encargo de llamar. Ya tengo par de reuniones con los alcaldes. Tuve una ya con el de Peñuela. Pero sí, todo contacto es bien recibido. Gracias. Súper. Verificamos y todavía tenemos un poquito de tiempo para otras preguntas. ¿Estos proyectos están sujetos a posibles reducciones de presupuesto? Pregunta Israel. Sí, para ser bien honesto, claro que sí. La mayoría de estos 3 proyectos están siendo subvencionados. Los fondos son de Forest Service, ¿no? De servicio forestal de Estados Unidos. El de urbano nos dijeron ya que todavía está corriendo, pero que en septiembre es posible que se tambalee. Así que ese urbano tenemos un poquito de urgencia en trabajarlo. Los otros 2 proyectos hasta ahora están bien, pero usted sabe que eso de la noche a la mañana puede cambiar, pero Sí. hasta ahora van a correr y están para correr por 3 años. Pero no, sí, pero no quiero, ¿verdad? Sacar de perspectiva lo que mencionó Orlando, que si usted tiene la disponibilidad de hablar esto pronto, pues, ¿verdad? Le exhortamos a que contacten a todas las iniciativas para que puedan ellos trabajar y ustedes también aprovechar estos recursos. Voy rapidito con la próxima. Tania dice, pueden incorporarse tubérculos. Me imagino que Tania, Cuestión de sí, yo entendería en cuestión de las zonas de amortiguamiento ribereño, no sabría, fíjate, si uno podría incorporar un tubérculo en una de esas zonas, puedo preguntar, pero la idea es que la zona sea una zona de de combatir, no la escorrentía. Así que usted puede, normalmente los tubérculos los tiene antes de esa zona y esa zona entonces ayuda a combatir lo que viene de el exceso de que usted trata esos tubérculos, a menos que sea agroecológico. Pero si es algo bien agroecológico, quizás puede incluirlos en la zona, pero tengo que preguntar bien para contestarle. también María del Carmen pregunta que si tiene algún vivero recomendado que se pueda visitar y recoger árboles de esas especies que mencionaste. ¿El de Florida se puede visitar, por ejemplo? Buena pregunta. Mira, nosotros para naturaleza tiene varios viveros y ellos regalan arbolitos, recursos naturales, ya no da tantos arbolitos, pero tiene todavía y se puede encontrar parte de esas especies. Nosotros, la atadura que tenemos es que lo que producimos sale para los proyectos específicamente, o sea que no tenemos como que para la venta al público. Ahora mismo con el de Urban nos da un poco más de libertad en que la gente, si son 5 árboles, 10 árboles, esos 6 pueblos, yo con mucho gusto digo, mira, los pueden venir a buscar, te los regalan, es decir, como nos envían fotos, lo hemos hecho. Y ese nos da esa libertad. Eh, ¿Me pueden escuchar todavía? Sí, te escucha.
Y creo que Orlando, no sé si está la imagen como frisada. ¿Ustedes lo Sí, ven igual? Ok, sí, tú te escuchas, pero Orlando se frizó. ok. Pues miren, vamos entonces a lo que vuelve Orlando. Eh, Creo que sería bueno entonces presentar el caso, ya que está Eric aquí, María también. Así que cuando vuelva Orlando, pues entonces retomamos el tema. Pero entonces, Karen está proyectando el caso comunitario y entonces Eric Lugo sería el que lo estaría presentando, que él es del acueducto comunitario Lucas Lugo en Lares. Así que, Eric, tenido y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Nicole, por la bienvenida y a los demás por estar y por acompañarnos hoy como tal. Como bien dijo, en mi caso estoy representando el acueducto Lucas Lugo. El caso es el siguiente. En el acueducto comunitario Lucas Lugo se suple de un cuerpo de agua superficial, en este caso, un manantial. Luego del paso del huracán María, los encargados del acueducto, que no sé, nosotros la comunidad, notamos que una fuerte, bueno, voy a resumirlo, no sé si hay problema, sino para dejarlo saber, lo puedo Adelante, leer es tu textualmente. caso, tú lo puedes aquí modificar como... Muchas gracias. Nada, básicamente luego del huracán María, de los fenómenos más fuertes que hemos tenido naturales, eh, un cuerpo de agua que se encontraba cerca del sistema, pero no lo suficiente como para poder alterarlo, actualmente pasa junto a la caja de recolección. ¿Qué sucede? Se veía afectado por un derrumbe, muchos sedimentos, estamos hablando de que la caja principal quedó sobre 4 o 5 pies, por así decirlo, debajo de esos sedimentos. Y obviamente al nosotros hacer las labores de limpieza hasta poder conseguir la caja, ahora ese cuerpo de agua pasa sumamente cerca de la caja de recolección. En algunos casos extremos de lluvia, esa agua podría llegar a contaminar o sea con sedimentos o caer directamente al agua de recolección que viene directo del manantial, o como decimos coloquial, lo que es la vena del agua. Entonces, eh, el hecho del por qué traemos el caso es para poder identificar otras opciones, más allá del poder canalizar el cuerpo de agua, quizás también buscar alternativas en cuanto a vegetación. El área, dicho de paso, es un área en la cual alrededor no se siembra, tampoco se, aunque está en una zona, por así decirlo, a grandes rasgos, agrícola, los acuerdos de ambos dueños de la finca, en esa zona no se siembra, no se usa ningún tipo de pesticida, pero sí nos preocupa el quizás implementar alguna especie natural que pueda llegar a afectar ese cauce o esa vena de agua. A grandes rasgos, no sé si en lo que puede nuestro recurso Orlando regresar, quieran compartir Sí, o... estoy aquí. Perfecto. Regresé. Orlando, tú nos das un minutito para que las personas puedan quizás dar su recomendación y entonces pasamos contigo para que la recomendación final como tal, para que también pueda ir sobre opiniones de los demás participantes sobre el caso. Sí, claro. Gracias. ¿Alguien tiene, pueden escribir por el chat, pueden abrir su micrófono, tenemos algo de tiempo, que puedan dar quizás una recomendación al caso de Eric, eh, o alguna pregunta también que tenga que ver con el caso para que Orlando nos pueda responder. Hoy están tímidos, no sé si no tenemos nada en el chat, ¿verdad? No, Bueno, pues eso significa que entonces todo el mundo tiene la misma pregunta. Orlando, podemos pasar contigo. Sí. Yo había puesto diferentes opciones quizás a considerar. Ajá, ¿qué es lo que están viendo ahí? Esas tres posibilidades son las que se me ocurren para mitigar esa nueva vena esa nueva procedencia de agua, ¿verdad? En la escorrentía.
La primera es vetiver junto con un canal para dirigir esa fuente de escorrentía hacia un área donde quizás infiltre mejor en el terreno. Eh, Normalmente el agua eventualmente va a llegar a la cuenca no matter what. La idea es que filtre en el terreno lo más posible. Yo puse, nada, los voy a mencionar, pero después van a ver como que un ejemplo hipotético en dibujito. En el segundo, pues quizás hacer un check dam, lo van a ver también en el segundo ejemplo, con vetiver y piedra. Eso lo que hace es que le quita fuerza a las correntías y promueve esa infiltración. Yo no sé cómo es la topografía de lo que, ¿verdad? Del ejemplo, que eso habría que verlo. Es bien importante entender esa topografía porque a veces esa franja de amortiguamiento ribereño va a requerir que sea más ancha en sitios donde el agua baja más con más fuerza y que sea más angosta en otros sitios. Así que es bien importante hacer ese análisis de topografía, pero un check dam normalmente son cosas que nosotros aplicamos acá en diferentes fincas cuando nos encontramos problemas así de erosión y funcionan muy bien. Y la tercera es una charca de captación de sedimento. Ya esto, ¿verdad? Requiere más dinero quizás en hacerse. También les trajo un ejemplo, lo van a ver más adelante. Pero es lo que mencioné ahorita de que sí, le puedes dar hacia adelante, si quieres. En el primer ejemplo, ajá. El primer ejemplo aquí ven, si la correntía viene como en el dibujito de la izquierda, viene acercándose hacia el cuerpo de agua principal que queda a la derecha, lo que puede hacer es hacer un canal que redirija esa correntía. Mira a ver si le das hacia el frente, sale el dibujito. Debe salir. Ahí está. Ahí, vuelve y dale una vez más. Y ahí lo que queremos es, ¿verdad? Que caiga en ese canal y que se redirija hacia algún otro sitio que sea más llano, cosa de que promueva esa infiltración. Además de eso, dale una vez más, que le puedes poner parchos de pacholí, ¿verdad? De vetiver, para reducir la fuerza con que esa agua está bajando cuando hay lluvia. Eso es súper importante y yo diría de lo más importante es reducir esa fuerza de las correntías. Y la vegetación por excelencia es el vetiver. El vetiver se agarra, es bien denso y va a empezar a reducir esa fuerza con la que viene y ayuda a la infiltración. Es un éxito. Así que podría hacerlo de esa manera, ¿verdad? Recanalizar y bajar esa fuerza. El segundo ejemplo, entonces, es haciendo el check dam que te mencioné, sí, le puedes dar hacia adelante. Ajá, en ese checkdown lo mismo, ¿verdad? Dependiendo de dónde vienen las correntías y como te mencioné, la topografía del lugar, lo ves ahí en las dos imágenes, la de la izquierda y la de la derecha. Por ejemplo, en la imagen D, vas a ver que hay zonas donde las correntías bajan con más fuerza, así que uno puede adaptar el buffer, ¿no? La zona de amortiguación a que sea más densa, donde las correntías bajan más fuerte. Pero puedes hacer lo que es el check dam, que es lo que ves en el medio, ¿verdad? Si vienen las correntías, se le pone esa capa de piedra, vetiver y piedra, ¿verdad? El vetiver viene siendo el jamón del sándwich. Y si tienes que poner varias capas así, varios sándwiches como ese, pues se ponen. Y eso va a ser la misma función, ¿no? Va a disminuir la fuerza con la que el agua está bajando. Si le das una vez, se va a ver la flechita, ¿verdad? El agua viene exacto, con mucha fuerza y va a ir disminuyendo, y eso es lo que queremos, quitarle fuerza a esas correntías. Y entonces en la número 3 es la charca de retención, ¿verdad? El ejemplo que mencioné ahorita, dale una vez más. Vas a ver, eso fue un diseño que hicimos en una finca y básicamente ella le pasaba algo parecido, había erosión cuando llovía mucho de arriba hacia abajo, hicimos una charca de retención para que recogiera la mayor cantidad de sedimento antes de que siguiera. Dale una vez más. A la derecha vas a ver el dibujito, ¿verdad? Básicamente viene ese golpe de agua con escorrentía, se llena una charca artificial que se construye y la mayoría de ese sedimento va a caer ahí. Y después cuando se desborda, pues el desborde va a ir más limpio, ¿no? Se pone entonces otra vez una franja de pasto o pacholí y así el agua va a seguir, pero más limpia y le das ese chance. Lo que pasa con esto, si le das una vez más, todas estas prácticas requieren mantenimiento, obviamente, ¿no? Si, si pasa un año y ha llovido más de
más de 30 veces, pues ese sedimento se va a depositar en esa charca. Así que una vez al año usted debe, o cuando haya una sequía, ¿verdad? Que eso se seca, debe sacar esa tierra y la puede reutilizar en su finca, que es lo que normalmente recomendamos. Coja esa tierra, reutilícela, porque va a ser básicamente un tipo de composta con el, ¿verdad? El sedimento de la misma finca. Y entonces la charca vuelve a tener la misma profundidad y vuelve a tener la misma función. Es bien importante ese paso de mantenimiento. Mucha gente se lo olvida y de repente la charca deja de funcionar, ¿verdad? Ya está tan saturada que es parte del suelo. Así que es importante ese mantenimiento. Bien. Tengo una pregunta, ¿verdad? Aprovechando que tenemos tiempo en nuestras manos, Orlando, que, y aprovechando tu experiencia profesional en la unidad de control de vectores, mi Ajá. pregunta es si estas charcas no se llenan de mosquitos. Buena pregunta. La respuesta es puede ser. Este, Normalmente lo que se dice en la unidad de control de vectores, ¿verdad? Es que si el agua está en movimiento, eh, los mosquitos no les gusta, ¿verdad? Porque ellos tienen que estar en agua estancada o quieta. Así que una vez se deposita esa agua en esas charcas artificiales, definitivamente lo que se quiere es que esa agua filtre, ¿no? Que vaya bajando de nivel y eventualmente no debe quedarse una charca permanente, sino es una charca intermitente, ¿ok? Así que eso va a secar y ya ahí pues no hay mosquitos. Si aún así a usted le preocupa esa situación, que es muy válido, usted puede echarle a esa agua un pedazo de, ¿cómo se llama el granulado que se le echa a este? La herbicida. Eh, Viene la herbicida, gracias. Le puede echar un poco de la herbicida a la charca y así se asegura, ¿verdad?, de que no sea un criadero. Pero la idea no es que sea una charca para que usted tenga peces en esa charca, es una charca intermitente donde recoge sedimento. ¿Ok? O sea que no se debe quedar llena. Después que pase la lluvia, al cabo de un día debe terminar completa. ¿Sí? Sí. Exacto, También si conocemos. es como un área boscosa debe tener depredadores naturales, como que de esos mismos mosquitos que en ese Claro. sentido a lo mejor no es tan usual como en áreas, qué sé yo, urbanas abandonadas, esto, lo otro, como que al estar en un bosque pues debe de tener mayor, mayor cantidad de depredadores alrededor. Yo tenía dos Correcto. preguntas para Orlando. Sé que tenemos tiempo, Orlando. No te Sí. quiero bombardear, pero es que pensando un poco, una era pues sobre el vetiver, el pacholí, pues que tú recomiendas en este caso, porque sabemos que el potencial de anclaje de las raíces, pero si tú recomiendas que se le dé cierto mantenimiento o que simplemente crezca ahí, dejarlo ahí a los salvajes, pero sé que pues por sus raíces, pues idealmente es que eso pues agarre lo mejor posible. Esa era una pregunta y la otra pregunta era, pues, esta está un poquito más complicada, pero ¿cómo tú crees que lo que tú discutiste, además de fuentes de agua superficial, pues se pueda traer también a acueductos? Porque aquí hay personas que tienen acueductos de pozo hincado. Y ya no te Ok. bombardeo más. Claro, mira, no hay problema. En cuestión de mantenimiento de esas áreas, de esa franja de la zona 3, sí, tú puedes mantener la franja bien recortada, como si fuera un landscaping. No lo debes llevar al piso el vetiver. Obviamente, el vetiver debes usarlo a un nivel alto, pero tú le puedes dar un flat top, ¿verdad? Por decirlo así, puedes darle una forma, puedes mantenerlo recogido. Él, como cualquier otra planta, él va a seguir desarrollando raíces porque es lo que quiere estar ahí. Así que puedes podarlo y hacer como Y esa usarlo franja se va a ver. después también. Como que si tiene una finca o algo, eso te ayuda a retener el agua. Sí, exacto. Y, o sea, y puede ser parte del paisaje y se ve hasta bonito, ¿verdad? Si lo arreglas bien. En cuestión de tu segunda pregunta, que era, ¿cuál era? Perdóname, Mari. ¿Cómo esto mismo que tú discutiste, de qué manera tú crees que se pueda adaptar o traer a acueductos que son Ah, depositados? Eh, claro.
En esa parte de pozo, como dije al principio, ¿verdad? El agua ya sea superficial que llega a una cuenca o que se infiltra en el terreno, es bien importante. La vegetación juega un papel súper clave, ya sea porque va a aprovechar ese exceso de nutrientes para ella misma crecer y entonces así hay menos nutrientes que se siguen filtrando hacia el agua subterránea. Eh, Definitivamente, o sea, juega un papel bien importante en esa agua que se sigue filtrando hacia allá adentro. En este caso, quizás no es tan directo cuando uno habla de pozos, ¿verdad? Porque el agua que cae aquí hoy, a lo que filtra en el suelo y llega allá a la cuenca, pues se va a tardar. Y quizás si hay un pozo más arriba de donde yo estoy, pues esa agua que cayó aquí hoy no afecta al pozo. Pero pero el pozo va a venir ¿verdad? Se va a llenar de algún lado, así que más arriba, si hay un terreno que está pelado y que hay una práctica agrícola y eso va a empezar a filtrar y a filtrar, pues definitivamente como comunidad debemos educarnos y estar conscientes de eso y promoverlo. No, mira, ¿no? Tener una buena franja de vegetación, porque eso me está afectando el pozo que tengo acá abajo, ¿verdad? El agua va a llegar ahí eventualmente. Así que el anticomento ribereño se puede aplicar en toda la topografía, ¿no? De donde viene esa agua. Sí, quería mencionar en la pregunta de Nicole, ahora que me acuerdo, normalmente en bosque, ¿verdad? Depende de cuán urbano sea, pero la especie de Aedes aegypti, ¿verdad? Es más urbana que boscosa. En el bosque es más culex también. Como menciona María, hay depredadores naturales como murciélagos que ayudan a controlar esa población bastante. Así que también, ¿verdad? No todos los mosquitos son peligrosos. Ajá. Gracias, Orlando. Este, Tengo una pregunta. Ay, perdón, que iba a mencionar. No, no, eso mismo, que si había otra pregunta o algo. Sí, Eric tiene la mano levantada. Eric, adelante. Sí, yo básicamente serían dos preguntas. Uno va así, eh, el momento de la siembra, entiendo que, o sea, no sé hasta qué punto tenga abono o algo por el estilo de gelatina, o solamente para mantener y retener la humedad y más o menos como que de qué está hecho. Sí, es un medio biodegradable que compramos. Solo es para retener humedad. Cuando recibe humedad se llena de agua y sostiene esa agua mucho tiempo. Y eventualmente, ¿verdad? Se va secando y cuando vuelve y llueve, vuelve y sostiene y se va a ir biodegradando. Así que no provee ningún fertilizante como tal, solamente la capita que viste que le echamos a veces arriba. No le echamos siempre porque en el Ujú. trasplante ya la planta entra en estrés y a veces si le echas demasiado fertilizante se quema. Así que el fertilizante Ok. es solo en ocasiones. Que están saliendo nuevas como biochar, ¿verdad? Es algo que se está usando últimamente. Y de hecho nosotros tenemos un proyecto de investigación con el biochar que estamos corriendo este año también, pero ya es más experimental dentro del vivero, a ver cuáles son los efectos para las plantitas, pero sé que es algo que se está usando mucho para esa retención de líquido, el biochar como que promueve un montón de cosas en el suelo, promueve que el suelo haya mucha vida en el suelo, que haya más retención de agua. Así que es algo también que puedes considerar y aquí se vende. En Hormigueros hay una compañía que está vendiendo biochar y puedes usarlo para eso también. Gracias. La otra pregunta era referente a las variedades de árboles que se pueden sembrar. ¿Hasta qué punto, dado que es una vena de agua del manantial como tal, sería más prudente dejarlo como está, por lo menos refiriéndome a lo que es el área de la avena, o sembrar más árboles? Actualmente llevan mucho tiempo ahí, pero la preocupación es de que se siembre para tratar de proteger y que quizás con el tiempo esas raíces hagan que ya esa avena pues no brote por esa área. La, por así decirlo, la
Está difícil esa contestación, habría que ver el área. Yo diría que lo que está más cerca a esa zona se deje como está. Y si tú quisieras mejorar la zona, buscar hacer algo en la zona 3, ¿verdad? En la zona más externa, eh, ya sea con arbustos, con pasto, con pacholí, con herbáceas. Esa zona siempre es buena ver la escorrentía cómo va entrando a esa zona y mejorar allá afuera, de la afuera. Dentro, cerca del cuerpo de agua, si se ve bien, está natural, lleva años, yo diría que no hagas más nada. Sí, es mantenerlo, conservarlo. Perfecto, muchas gracias. Y claro. ¿Alguien más quisiera tener una pregunta para Orlando? Pueden hacerla por el chat y la leemos, o si no pueden abrir el micrófono. Nicole, tenemos a Israel con la mano arriba. Ah, seguro. Israel, adelante. Saludos, buenos días, Orlando, y a todos ustedes, buenas tardes. Le pregunto a Tarde. Orlando, ¿conoce el canal de riego del Valle de Laja, verdad? Que es un canal expuesto desde Yauco hasta Laja. Ese canal ahora Sí, mismo es como si fuese un acueducto, porque transporta agua potable a las plantas de filtración. Con el desarrollo urbano hay gran cantidad de población que cuando llueve, toda esa corriente pluvial va directamente al canal. Inclusive han puesto accesos de agua que caen en el canal y también residuales de agrícolas. ¿Qué medida de mitigación puede aplicarse a ese sistema de canal de riego donde la servidumbre de paso es de la autoridad? No es, eso es privado, entiendo yo, porque tiene la autoridad del sistema de riego sí, de la comunidad. ¿Cómo la comunidad aledaña a esa servidumbre puede educarse, puede fomentar lo que es la parte de reforestación en esas áreas? ¿Y qué se puede sembrar que no dañe la estructura del canal? Porque hay varios pedazos, claro, también el canal ya está cuarteado, está agrietado, que se pierde mucha agua de la que baja del claro. río. Sí, mira, ahí en ese caso es más delicado entrar en las soluciones. Hay normalmente si es cosas que son así delicadas en cuestión de infraestructura, la seguridad es hacer los check dams con vetiver y piedra, ¿verdad? El vetiver es gentil para las aceras, no va a romper aceras y va a aguantar esos terrenos, va a aguantar esos golpes de agua. Así que eso siempre es una opción que se puede crear en cuestión de árboles. Ahí hay que tener cuidado, hay que ir al área, ver el área y ahí podemos recomendar árboles que son más amigables a, ¿verdad? A no romper más, a no hacer más daño que bien en zonas así. Lo que sí puedo decir de esa zona, por lo menos ayer o hoy salió la resolución de mejorar la laguna de Guánica, que ella es parte de toda esa unión. Habría que hacerla. Correcto, de hecho, nosotros tenemos Está el a cargo de ese proyecto proyecto, sí. sí, exactamente, de devolver, ¿verdad? Lo que es la laguna de Guánica y desarrollarlo. Y creo que hoy se firmó la resolución, así que eso son buenas noticias y va a atender en parte a esa hidrología de toda esa zona. No tiene Pero un sé que acuerdo había, con la autoridad relacionado al canal de riego como tal, donde que le den acceso a esas áreas vulnerables. O no se ha nosotros como tal, considerado. Sí, con usted como le la. ahí yo los detalles así no los tengo, porque yo no soy el que coordino ese proyecto, el que coordina ese proyecto es un compañero que se llama Luis Omar, yo le puedo dar el contacto si a usted le interesa saber más información y él le puede para que se atiendan diferentes, ¿verdad? Aspectos del proyecto, etcétera. Déjenme buscar aquí el número de teléfono. ¿Tiene para apuntar? Sí, Aquí está. Mira, él se llama Luis Omar. Él vive en Guánica y el número es 939 sí. 608 2468. Sí, él es el que está más al tanto y empapado de todo lo que es por lo menos la Laguna de Guánica y por añadidura entiendo que toda esa red del Valle de Laja, a él le puede preguntar en confianza.
Sí, porque tenemos el canal de desagüe, que es el que lleva todas las correntías desde Palmarejo a Laguna Cartagena hasta la bahía de Guánica, y el canal de riego, que es de agua potable, que baja del río Luque, de la represa de Luqueti, pasa por Yauco, Sabana Grande, Lajas, sigue para Cabo Rojo y termina en una planta de filtración en Cabo Rojo, que le sube también agua potable a Cabo Rojo. Ajá. Sí, sí, ve. Con mucho gusto, con él puede hacer la pregunta que sea y de hecho puede apuntar mi número y si no consigue lo que sea, también me puede llamar a mí y yo, ¿No? y Y yo la le parte de los averiguo. bosques urbanos me gusta, porque aquí en Lajas habíamos trabajado una iniciativa, pero se quedó parece que en el aire con un grupo con otro grupo de reforestación Sí, urbana, en unas pistas de caminar y unos parques atléticos que se contemplaron, se evaluaron y estaban de acuerdo en trabajarlos, pero no sé qué habrá pasado con esa iniciativa. Que me comunicaré entonces a ver cómo podemos darle continuidad a claro, perfecto, no, eso está perfecto. Se puede comunicar conmigo cuando quiera. De hecho, tengo una reunión con el alcalde de Lajas el jueves que viene, por la mañana. Tal vez debe ser de lo mismo, porque o sea, los que estaban anteriormente, después que se planeó todo, se quedó en el aire. Ah, pues yo voy a estar allí el jueves ¿verdad? Y con mucho gusto, si usted está allí también, pues vamos los dos. Ah, no, Así perfecto. que a la orden. Después le voy a enviar a María mi teléfono para Está muy bien, que gracias, también sí. había hablado con planificación y todo estaba cuadrado. Fueron a ver las áreas y demás, pero se quedó en el aire. Ok. Así que, bienvenido, Ah, pues sí, Feli. Ya yo le sí. compartí tu contacto a Orlando Ah, Sí. precisamente. gracias. Súper. Así que nada, gracias por sus preguntas. Recuerden que la información de contacto está en el chat. Yo quiero preguntarte algo, Orlando. Sí, Sabemos que en estos días hemos experimentado vaguada, exceso de lluvia, hemos visto en las noticias, efectos de la erosión, como que, ¿qué tú crees, verdad, que hace falta en este momento? Como que si esto debe ser una iniciativa más de los municipios o que debemos tomar, ¿verdad? Como que provecho de, como que de estos recursos y tratar de dirigirlos a otras zonas, como que ¿quiénes tú crees que son las comunidades que más se benefician de las iniciativas que ustedes tienen? Ay, Coralis que tiene la mano levantazo. Después, eh, wow, no, bueno, todos nuestros proyectos van hacia dueños de terrenos privados. Muchos de ellos promueven el uso consciente de ese balance entre biodiversidad y agricultura. Así que puedo quizás contestarte que lo normal es que el que se aprovecha más de nuestros proyectos es el agricultor de terrenos privados. Eh, pero nosotros en realidad la aplicamos, ¿verdad? A través de propuestas a muchos temas. Y caen proyectos como este de urbanos, ¿no? De forestería urbana, que a mí me parece que son sumamente importantes y son, ¿verdad? Me apasionan quizás un poquito más. Pero, ajá, el más que se ha beneficiado de estos proyectos anteriormente han sido los agricultores. Quitando quizás el de la cotorra puertorriqueña, que ahí sí era como que más a dueños de terreno, no matter what, pero los más grandes que tenemos es agricultores. muy bien. Y esto también podría combatir, perdón, Coralita, podría combatir las islas de calor también si se utiliza la estrategia de urban forestry, ¿verdad? Correcto. Sí, de hecho, uno de los objetivos es eso, es bajar el calor. Yo hice un mapita, también lo puedo enseñar si quieren, de un análisis de calor versus cobertura de árboles versus densidad poblacional. Y, y para eso mismo, para traérselo a los alcaldes y decirle, mira, estas zonas son las más que se benefician con siembra. Era una idea de que no solo sino que vaya con un propósito más allá mira, si quieres atender el calor, pues estas zonas son más importantes y traer ese toma y dame, ¿no? Con los municipios. Lo tengo aquí disponible, lo puedo compartir si quieres también, pero mira, allá Coralis y Emérita. Sí, realmente, gracias por la información.
Que yo no te escucho. No, Coralie, el de internet parece que no se escucha bien. Que Sí, apague, ¿Puedes escribirlo al chat? o que apague la Coralí, cámara. lo que ¿Verdad? Coralí Como... recupera conexión, Coralí, inténtalo de nuevo una vez más y si no vamos con Emerita. Apaga, si quieres, apaga tu cámara para que entonces, ajá, Ok, ahora disculpen sí, que he tenido sí. problemas con el internet. Eh, Era más bien para decir que Tania Fonollosa tiene una pregunta en el chat que dice, ¿qué piensas de utilizar? ¿Qué pienso? Bueno, para mí la composta es un éxito, es algo que se debe practicar más. Depende de los residuos verdes a los que estás mencionando. Pero en mi experiencia la composta siempre ha sido un éxito. Cuando mencionas utilizarla, ¿en qué sentido? En, en, ¿cómo se llama? En fortalecer ese terreno, en hacer que retenga más humedad, o en qué sentido estás mencionando esa, en eso, en verde y hojarasca. Hojarasca definitivamente, como dije, es excelente para mantener en el suelo y si puedes usar parte de ella para compostar, eso es ideal. No, no hay duda de eso. Y si usar la composta para mejorar el suelo poco a poco, eso es un plus siempre. Así que yo diría que sí, que la uses. Y entonces, Emérita, Saludo. hola. Bueno, un comentario respondiendo a que usted señala que tendrá unas reuniones próximas con los alcaldes. Y es que viene a mi memoria, ya que próximamente nos acercamos al periodo de los huracanes, pero viene a mi memoria lo que hacen los municipios cuando ocurre un huracán, artistas que pasan recogiendo los árboles que se han caído, etcétera, etcétera, limpian todas las laderas y yo he visto por los caminos, yo digo, me parece eso horroroso porque eso precisamente facilita los deslizamientos de terreno, eh, tronchan esos árboles, o sea, creo que su visita, pues no sé, mi sugerencia, como que debe tener parte de ese señalamiento con el fin de que también los alcaldes lo adopten y entonces sea una medida o una cláusula que le den a los contratistas para que no hagan eso, porque la verdad es que yo veía que aún en las áreas donde no había no se había caído ningún árbol, se metían y raspaban todo y se lo llevaban todo. Sí, sí, tiene toda la razón. Es una mal práctica, Me es parece horrible. Sí, horrorosa, me parece a mí. sí, sí, sí. Gracias, gracias. Sí, gracias, lo tomaré en cuenta cuando... y puedo traerlo a colación en las conversaciones, ¿no? Claro que sí. Súper. Gracias. No sé si Nicole o Karen. Ah, Karen ya está compartiendo. Sí, exacto. Van ahora, gracias por todas sus preguntas, gracias Orlando por todas sus respuestas. Creo que hoy ha sido un recurso muy vital, como que yo he aprendido un montón en cuestión del contenido de hoy, así que gracias por eso. Pasamos a la encuesta de satisfacción, vamos a tener 5 minutos para ello. Se supone que le aparezca la encuesta en la pantalla, o perdóname, en un link. El enlace va a estar en el chat. Ok, sí. Así que ahora Coralis lo colocó en el chat para conocer su opinión. Tienen este tiempo para poder entonces hacerlo.
Voy a aprovechar y decir que, ¿verdad? Que el 100% de las personas pudo contestar la postprueba y entonces el 21% de las personas, ¿verdad? En la primera pregunta, ¿qué es el amortiguamiento ribereño? Contestó la A, que dice solución que se añada al cuerpo de agua para disminuir contaminantes. Tuvo un 21% de respuesta. Y también el que le sigue dice que franjas de vegetación incorporadas para influenciar el proceso beneficioso ecológico. So, la mayoría, ¿verdad? La C es la correcta, ¿verdad? La franja. Sí, correcto. Súper, así La que la C. mayoría, un 79 lo tiene correcto. Entonces la hojarasca no juega ningún papel importante en el control de la erosión. El 84% de los participantes escribió falso. Sabemos que por la didáctica que dio Orlando, es muy significativo la mejora que hace ¿verdad? A la turbidez del agua. Eh, Así que es muy importante la hojarasca. Y entonces, en la pregunta número 3, la franja de pastos y herbáceas es el menos importante en cuanto hablamos de amortiguamiento ribereño. El 95% contestó que es falso, que sí es muy importante. Es súper importante, así es. Y mi último comentario es que yo creo que muchos de nosotros cuando hemos pasado en aviones, pues hemos visto toda esta forma en los campos, ¿verdad? Así es. Una buena perspectiva, ¿verdad? Y saber ¿verdad? Tiene ese nombre importante. Así que nada, voy a cerrar esto con la certificación de participación, que les recordamos que al finalizar todas las secciones ECO va a ofrecerse un certificado de participación a todos aquellos que hayan asistido a 70% de las sesiones. Así que bien importante no perderse nuestras sesiones y para que su asistencia se registre debe permanecer conectado al Zoom por lo menos 30 minutos, que es el periodo de la didáctica. Vamos a entregarle un certificado con su nombre y ya vamos por la séptima de las sesiones y les recuerdo que va a ser el 29 de mayo y vamos a hablar de un tema bien importante, leyes y regulaciones de los acueductos comunitarios. Así que lo vamos a esperar el jueves que viene, no el próximo, de 6 a 7:30 nuestro horario acostumbrado. El nombre del recurso es María Hernández de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y les recordamos que por favor, si tienen algún caso que es pertinente al tema legal, que lo podamos discutir. Hay muchos de ustedes que nos han hablado de que si propiedad de terrenos, que si acceso al agua, todas y cada uno de esos casos que quieran compartir, por favor, envíen al ORG llamando a la línea telefónica o comunicando directamente con María del Carmen para que entonces puedan trabajar en ese caso comunitario. Y nada más que decirle las gracias por todos ustedes conectarse y participar y a nuestro recurso Orlando Medina por estar parte de. Vamos a dejar aquí su contacto en el chat, guárdenlo para que aprovechen las iniciativas de su organización. Buenas noches y buen provecho a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todas. Dios bendiga. Igual, gracias, Mary. Bye. Gracias a todas, buenas noches. Excelente. Gracias, Gracias. Isabel. Bien, buenas noches. Gracias, Almari. Adiós. Gracias, Eric. Fíjense. Gracias. Ya. Gracias, Israel. Bien. La grabación